La Voz de América presenta. Expresidente hondureño comparece por primera vez ante justicia estadounidense. Fotos satelitales sugieren la existencia de al menos 200 fosas comunes en Mariupol. Además, la Casa Blanca lanza programa humanitario para agilizar el ingreso de ucranianos a Estados Unidos. Y continúa la presión de La Habana para que Washington emita 20.000 visas anuales. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en El Mundo al Día. Comenzamos. Al día siguiente de que Honduras lo extraditara, el expresidente Juan Orlando Hernández compareció este viernes por primera vez frente a la justicia estadounidense. Ronen Swark nos reporta desde Nueva York. Buenas tardes desde su lugar de detención en el Centro Correccional Metropolitano del Condado de Brooklyn. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández escuchó en una llamada telefónica los cargos que un tribunal neoyorquino le impuso este viernes. Además, aceptó los cargos y no apelará la decisión para quedar liberado bajo fianza. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, así confirmaba los cargos. Hernández está acusado de participar en una conspiración violenta y corrupta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Tal como señala la imputación, Hernández abusó de su posición como presidente desde 2014 a 2022 para operar el país como un narcoestado. A las puertas del tribunal donde nosotros nos encontramos, se congregó un grupo de ciudadanos hondureños para expresar con pancartas y consignas su beneplácito por el enjuiciamiento. No fue un presidente, es un delincuente. No fue un presidente. Las autoridades estadounidenses hicieron públicos el jueves documentos que acusan a Hernández de 3 cargos: conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, usar armas y conspirar para usar armas y herramientas destructivas. Hernández es el primer jefe de Estado latinoamericano que enfrenta la justicia estadounidense desde la extradición del líder panameño Manuel Noriega en 1990. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Nuevas imágenes satelitales en Mariupol, Ucrania, sugieren la existencia de al menos 200 fosas comunes. El Kremlin no se ha pronunciado y oficiales ucranianos temen que el hallazgo sea aún más grande. Philip Crowder, de la agencia de noticias AP, con lo último sobre la guerra en Ucrania. Agujeros de tumbas cerca de Mariupol resaltan el salvajismo de una guerra que no muestra signos de disminuir. Las autoridades ucranianas dicen que los agujeros son indicios de nuevas fosas comunes. Una compañía privada de imágenes satelitales ha publicado fotos que, según dice, muestran más de 200 tumbas en un pueblo cerca de Mariupol. Los oficiales locales acusan a Rusia de enterrar allí hasta 9.000 civiles. Mariupol ha visto algunos de los peores sufrimientos de la guerra y las imágenes de satélite insinúan aún más. Oficiales locales acusan a Rusia de ocultar la masacre que tiene lugar en la ciudad portuaria. Mariupol ha estado bajo asedio desde los primeros días de la guerra. No hubo una reacción inmediata del Kremlin a las imágenes satelitales. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo este viernes que los indicios de crímenes de guerra de Rusia en Ucrania van en aumento, incluyendo bombardeos indiscriminados. El informe precisó que también Ucrania ha usado sus armas sin reparo. El organismo informó que el secretario general Antonio Guterres se reunirá el próximo 26 de abril en Moscú con el líder ruso Vladimir Putin en su intento de lograr un cese al fuego. Y por otro lado, todavía es insuficiente la ayuda recaudada para las víctimas en Ucrania, pese a las donaciones de organizaciones en Estados Unidos. Verónica Valderas nos cuenta que a medida que se intensifica la guerra, aumentan las necesidades de las víctimas. Vladislav Shpakov emigró de Kiev a Estados Unidos en 2016 y ahora transporta de manera voluntaria donaciones de Virginia a Delaware, desde donde se enviarán a Ucrania.
Cada viaje le cuesta unos $400. Perdemos dinero porque necesitamos pagar para la gasolina y los empleados, pero somos ucranianos y debemos ayudar. Pero al alargarse el conflicto, el interés de quienes donan disminuye y los filántropos deben reevaluar sus estrategias. Hay varios almacenes en todo Estados Unidos y creo que ahora se debe determinar qué se acepta y en qué cantidades. A menos que las donaciones tengan un valor más alto que el costo de transportación, algunas ONG prefieren no enviarlas desde Estados Unidos y cuando pueden, las usan para impulsar la economía local. Si traemos toda la comida de fuera, hacemos que los agricultores en Ucrania sean un poco más pobres. La mentalidad es vamos a actuar y a comprar local. En marzo, el presidente Joe Biden anunció $1.000 millones más para ayuda humanitaria. Pero la organización Global Giving dice que los donadores individuales ya no contribuyen como al principio. Esto se está convirtiendo rápidamente en una de las peores crisis de refugiados y nos preocupa cómo podremos ayudarlos a largo plazo. Boris Levonenko, quien nació en Kharkiv, se muestra optimista de que el altruismo prevalecerá. Recopilar suministros médicos para otros ucranianos le hace sentir bien, incluso cuando ello significa que su negocio de reparación de automóviles pierde clientela. Y haremos dinero más tarde cuando obtengamos la victoria. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia. La Casa Blanca anunció la creación de Unidos por Ucrania, el programa que asistirá a los desplazados de ese país en Estados Unidos. José Pernalete nos informa que la meta del presidente Joe Biden es que el ingreso de los ucranianos sea rápido y simplificado. 100.000 ucranianos desplazados de su país por la invasión rusa podrían ingresar a Estados Unidos de manera expedita a través del programa Unidos por Ucrania, anunciado por el presidente Joe Biden. Este nuevo programa de libertad condicional humanitaria complementará las vías legales existentes disponibles para los ucranianos, incluidas las visas de inmigrantes y el procesamiento de refugiados. Proporcionará un canal conveniente para la migración legal y segura de Europa a Estados Unidos para los ucranianos que tienen un patrocinador estadounidense, como una familia o una ONG. De acuerdo con la Casa Blanca, este programa será rápido y simplificado. La abogada de inmigración Marta Arias explicó a La Voz de América que el patrocinador deberá descargar documentos del inmigrante ucraniano en la base de datos federal. Ese ciudadano americano que quiera ser el sponsor de un ucraniano va a entrar la documentación allí porque tiene que comprometerse que ese ucraniano no va a ser una carga pública para los Estados Unidos. Tendrán que subir información acerca de la vacunación y cuestiones médicas. Organizaciones a favor de los derechos humanos valoran el anuncio, pero consideran necesario ajustar el estatus de estos inmigrantes. Es que le den apoyo en términos de poder trabajar, permisos de trabajo, un paso a la ciudadanía, una forma de desempeñarse y seguir adelante sus vidas de una forma estable, porque no sabemos cuándo va a terminar este conflicto. El recurso migratorio funciona como un permiso condicional de entrada temporal, de acuerdo con los expertos, y podría ser renovado de manera anual. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras tanto, continúa la presión de La Habana sobre Washington para que acelere el trámite de visas estadounidenses a sus connacionales. Nos conectamos con Jorge Agobián, quien nos amplía los detalles. Adelante, Jorge, te escuchamos. Lice del Departamento de Estado recalcó durante una llamada telefónica este viernes que buscan llevar a cabo los compromisos migratorios entre Washington y La Habana, unos acuerdos de larga data, entre ellos algo específico de estas conversaciones de alto nivel que tuvieron lugar el jueves aquí en la capital de Estados Unidos. Está el tema de las visas para migrantes cubanos, visas que según se estima y según se acordó hace varios años serían 20,000 al menos anuales. De eso trata el siguiente reporte. Tras la reanudación de los diálogos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, Washington aspira a cumplir con los compromisos de larga data, entre ellos la emisión anual de al menos 20,000 visas de inmigrantes para cubanos desde la embajada estadounidense en La Habana. Tenemos el compromiso de hacerlo y estamos trabajando hacia cumplimiento, y eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Así lo afirmó la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Y así reaccionó el gobierno cubano a través de un tuit del canciller de ese país. Cuba insiste en obligación del gobierno de Estados Unidos de garantizar emisión en La Habana de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a ese país. No existe justificación para mantener interrumpido ese servicio en Cuba y obligar a viajar a Guyana al aspirante a emigrar. Según el Departamento de Estado, Washington abordó la emisión de estas visas que serían otorgadas, y citamos, de manera limitada a partir de mayo. Las conversaciones entre los dos países generaron críticas entre legisladores republicanos, que consideran que más allá de acuerdos migratorios, la Casa Blanca otorgaría concesiones y legitimidad al gobierno comunista. Y cabe destacar que desde sus inicios la administración Biden ha apostado o ha dicho que está bajo revisión su política hacia Cuba, al mismo tiempo que el propio presidente Joe Biden también ha afirmado su intención de enviar más personal diplomático a La Habana. Ivalicet. Gracias a Jorge Agobián. Y el mundo celebra el Día de la Tierra. Más adelante le decimos por qué esta iniciativa cobra cada vez más importancia. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El mundo celebra este viernes el Día de la Tierra. Ángela González nos cuenta por qué desde que la ONU respaldó a Bolivia en el 2009 para crear esta iniciativa, cada año cobra mayor importancia. 13 años después de que se estableciera por la ONU el Día Mundial de la Madre Tierra, un desempeño muy deficiente para proteger el planeta provocó un nuevo llamado del secretario general Antonio Guterres. Debemos limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Estamos muy lejos de ese camino. Para mantener el 1.5%, los gobiernos deben haber reducido las emisiones en un 45% para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050. Los principales emisores deben reducir drásticamente las emisiones a partir de este año. Esto significa acelerar el fin de nuestra adicción a los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de energía renovable limpia. La Asamblea General sostuvo este viernes un foro interactivo sobre la armonía con la naturaleza y la necesidad de una jurisprudencia planetaria y economías verdes encaminadas a reversar una catástrofe climática. Al destruir a la madre tierra, nos destruimos a nosotros mismos. Por lo tanto, un nuevo modelo de vida concentrado en la madre tierra requiere resolver las contradicciones económicas, sociales y políticas ocasionadas por el modelo capitalista.
Hace un mes la ONU lanzó una campaña mundial contra la contaminación plástica y en la conferencia de Estocolmo, que se celebró por primera vez hace 50 años, nació el movimiento medioambiental que logró cumplir metas como reducir el agujero de la capa de ozono, ampliar las protecciones a los ecosistemas y terminar con el uso de combustibles de plomo. Este mes de junio los líderes del mundo se volverán a reunir en Suecia. Un nuevo y eficaz cambio colectivo no puede esperar. Ángela González, Voz de América. En California, los legisladores extendieron las moratorias de desalojos debido al impacto del COVID-19. Verónica Villafañe nos informa sobre la reacción de los propietarios. En una acción de emergencia, California extendió su moratoria de desalojo hasta el 30 de junio. La protección solo cubre a personas impactadas por la pandemia que aplicaron al programa de asistencia de alquiler del Estado, pero cuyas solicitudes aún no han sido procesadas. A finales de marzo teníamos más de 350,000 familias esperando esa ayuda del Estado. Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, dice que el procesamiento de algunas solicitudes han demorado casi 8 meses. Sí nos preocupa de que 3 meses tal vez no sea suficiente para pagarles a todas esas familias. 35% de los solicitantes al programa estatal son hispanos. La necesidad es grande y algunas ciudades han tomado sus propias medidas para extender las protecciones. San Diego esta semana aprobó una ordenanza que impide a propietarios desalojar a inquilinos para hacer remodelaciones sustanciales o para retirar viviendas del mercado hasta el 30 de septiembre. Grupos que representan a propietarios en California han entablado sin éxito varias demandas para tratar de eliminar las ordenanzas que impiden el desalojo de inquilinos, que según ellos ha sido perjudicial. La Corte Suprema de los Estados Unidos esta semana rechazó una apelación de la Asociación de Apartamentos de Los Ángeles que buscaba anular la moratoria de desalojos de la ciudad. Esta protege a inquilinos que no han pagado renta a causa de la pandemia hasta 12 meses después que finalice la declaración de la emergencia local. Eso podría ser hasta el 1 de agosto del 2023. La idea de todo este apoyo es para que todos puedan mantenerse en sus casas durante esta pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En vilo está el futuro de la llamada acción afirmativa, la política de admisión que procura diversidad étnica en las universidades estadounidenses. Laura Sepúlveda nos explica sobre la prohibición a las instituciones públicas de tener en cuenta la etnicidad en su proceso de selección. La Corte Suprema ha admitido una demanda por supuesta discriminación racial contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte, la cual definirá el futuro de la llamada acción afirmativa, una política de admisiones que ha facilitado el ingreso de los hispanos y otras minorías a la educación superior. Desde la década de los años 60, las universidades públicas han estado utilizando estos programas de acción afirmativa para brindar ventajas de admisión y aumentar la inscripción de estudiantes negros, latinos, nativos americanos y otros grupos. La acción afirmativa vigente en entidades públicas ha sido objeto de varias disputas legales que buscan erradicarla desde los años 90. Ahora la Corte Suprema entra a considerar un caso que involucra a Harvard como entidad privada, lo que según su comunicado amenaza su libertad y flexibilidad para crear comunidades universitarias diversas. Harvard no discrimina. Nuestras prácticas son consistentes con el precedente de la Corte Suprema. No hay evidencia persuasiva y creíble que justifique un resultado diferente. La universidad sigue comprometida con la excelencia académica, la expansión de oportunidades y diversas experiencias educativas. El impacto de la acción afirmativa es analizado a partir del caso de California en un estudio de Zach Bleemer. Cuando se prohíbe la acción afirmativa, se elimina un conducto de movilidad económica para un número relativamente grande que, como resultado, ya no puede lograr los mismos tipos de éxito económico. La decisión de si dicha acción sigue o no siendo efectiva en el país está en manos de la Corte Suprema, que podría darse durante la siguiente primavera. Laura Sepúlveda, Voz de América. Al regresar, la Asamblea Nacional de Ecuador lleva bloqueada casi 2 meses. En minutos le contamos por qué. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Ecuador, la falta de acuerdos entre organizaciones políticas mantiene su Asamblea Nacional bloqueada hace casi 2 meses. Néstor Aguilera nos cuenta que la principal exigencia de la oposición es la salida de la presidenta del organismo. Se suspende la sesión. Un inicio de 2022 casi paralizada. La Asamblea Nacional del Ecuador se mantiene en el ojo del huracán por la falta de acuerdos. En la mira de las organizaciones políticas se encuentra la presidenta Guadalupe Llori, quien llegó a ese puesto de la mano del movimiento Pachacutic y no ha podido lograr entendimientos mínimos ni para sesionar. No puedo permitir que sigan violentando la Constitución y la ley. No es cuestión de aferrarse a un cargo, sino de luchar por la institucionalidad y la democracia de nuestro querido país. Sin embargo, es en la organización indígena donde está buena parte de los opositores de Llori. Algunos de los integrantes del bloque piden la salida de la presidenta junto a otras agrupaciones políticas de izquierda y derecha que se han unido con el mismo objetivo. Yo en los zapatos de ella ya hubiese dado un paso al costado. Marcelo Espinel dirige un observatorio legislativo. Explicó que la situación es preocupante y dijo que algo similar no se ha evidenciado en 11 años de seguimiento que hace la Fundación. Vemos una Asamblea Nacional muy debilitada. Los ciudadanos ya no confían en el poder legislativo y eso hace que se afecte a la cohesión social. Y cuantificó los proyectos retrasados. Ya son más de 20 de los proyectos de ley que cuentan con retraso. Y si es que nos vamos al número de leyes aprobadas, la Asamblea Nacional, cerca de cumplir un año de gestión, apenas ha aprobado 14 leyes. Frente a la falta de acuerdos, el Ejecutivo intenta mediar a través de su ministro de Gobierno, quien hasta hace pocas semanas era asambleísta del bloque oficialista. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y en Venezuela, organizaciones de derechos humanos denunciaron 1.414 ejecuciones extrajudiciales durante el 2021. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa. Según Marino Alvarado, coordinador de Provea, la cantidad de casos demuestra que se trata de una política de Estado y cuando el Estado tiene voluntad de controlar a sus organismos de seguridad, de orientarlos en el sentido de sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr resultados. Durante el 2021 hubo una reducción importante de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Sin embargo, esta cifra sigue siendo una cifra muy elevada. Alfredo Infante, director del Centro de Acción Social, describió un patrón frecuente de procedimientos policiales en sectores populares del país. Para mostrar números de supuestos enfrentamientos, pues se altera y se va a las casas. Son sacados los jóvenes delante de su familia, de su mamá o de su papá, y se los llevan. Euclides Farías, padre de un joven presuntamente asesinado extrajudicialmente, opina que en Venezuela no hay Estado de Derecho y relató cómo fue el accionar de la policía ese día en su vivienda. Entonces esto se minó de policía, por donde quiera. Entonces no entendimos y fíjate, se lo llevaron, como dice, se lo llevaron vivo. Y después apareció muerto. La disminución de casos, subraya el informe, llega después de alertas de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve le contamos de un homenaje al legado musical del guitarrista de Maná.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Por primera vez, un músico latino tendrá una guitarra personalizada por Gibson, la prestigiosa fabricante de este instrumento de cuerda. Se trata de Sergio Ballín, el guitarrista del grupo mexicano Maná. Anthony Belchi habló con él sobre su contribución a la música en español. Maná es una de las bandas de pop latino más influyentes del mundo. Con más de 35 años de carrera artística, sus integrantes han llevado la música en español a prácticamente todos los rincones del mundo. Ahora Gibson, la empresa más prestigiosa de fabricación de guitarras, ha personalizado por primera vez el instrumento de cuerda de un músico latino. Es el de Sergio Ballín, el guitarrista de Maná. Más que un legado, es para mí un placer el poder compartir algo tan personal con mis compañeros músicos. Ojalá de veras el motivo principal es de que quien la tenga en sus manos se sienta más feliz. El artista se muestra satisfecho porque por fin, después de todo el esfuerzo de décadas, la música latina empieza a tener su reconocimiento. Él también ha contribuido a ello junto a los éxitos del grupo mexicano. Y sobre todo ya como que hay más ojos y oídos que están dirigidos al mundo latino. Y es que era inevitable porque en los latinos hay muchísimo talento, hay mucho que decir, mucho que contar. Retirarse aún no está en sus planes, pero espera haber dejado un legado artístico a las próximas generaciones y que su música perdure durante mucho tiempo en la memoria colectiva. O sea, esto no va a parar. Mientras estén sucediendo cosas en la sociedad, siempre va a haber cómo expresar nuestros sentimientos. Así es de que a través de una banda, de un solista, la música es interminable. Pionero en la música latina junto a Maná, Ballín espera que su esfuerzo permita abrir camino a nuevas bandas en español. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Y en Colombia, estudiantes de una escuela secundaria en Bogotá reciclaron tapas de botellas plásticas, plantaron árboles y aprendieron a hacer composta con la meta de crear conciencia respecto al cuidado del medio ambiente en el mundo. Desde hace 30 años, la institución prepara a los estudiantes para que se conviertan en guardianes de vida. Según su rectora, los niños van a casa y replican todo lo que aprenden en la escuela. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión en El Mundo al Día. Les acompañó Livalicet Cash. Gracias por acompañarnos.